La palabra de Dios hoy se concentra en este deseo que tiene el evangelista San Mateo. Estamos meditando a lo largo de los domingos a San Mateo en este tiempo. Y San Mateo, que era un fiel judío, lo que quería era demostrar a través del evangelio a quienes se dirige fundamentalmente son precisamente judíos convertidos, pero quería demostrar cómo en Cristo se cumplen las promesas, las profecías del Antiguo Testamento. Hoy no es una excepción, como vemos, dice, así como dijo el profeta Isaías, tierra de Neftalí, tierra de Zabulón. Sobre ti brillará una luz, tú que vivías en la oscuridad, como lo hemos escuchado en la primera lectura. Algo que tenemos que concentrarnos, y como ven, estamos en pleno tiempo ordinario, en este tiempo que el Señor nos permite reflexionar sobre la vida extraordinaria que podemos realizar en las cosas cotidianas. Está este sentido maravilloso del llamado y del seguir al Señor. Primero están las premisas, así como hemos visto el anterior domingo. Aquí las premisas son muy claras. ¿Y cuáles son? Que termina el ministerio de uno y empieza el ministerio de otro. ¿De quién termina? De Juan el Bautista. ¿Cuál es la pauta que nos da el evangelista? Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea. Entonces el movimiento de Jesús, ven, no es como a veces pasa en nuestras vidas. Tenemos una circunstancia difícil, pasa algo que es complicado, un desafío, y a veces perdemos ánimos, perdemos esperanza, y en vez de continuar, más bien nos pasa lo contrario, nos enfriamos, a veces abandonamos a la iglesia, dejamos las cosas atrás porque estamos dolidos, lastimados, heridos. Jesús no se calló cuando lo conveniente, si lo metieron a la cárcel a quien era su primo por estar predicando, ¿cómo me voy a ir a la tierra donde Juan estaba? Y aquí vemos, Jesús inmediatamente se va a predicar. Una palabra hermosa que dice más adelante, que se repite varias veces en el Evangelio, desde entonces. Muestra un inicio. ¿Qué inicio hay aquí? El inicio del ministerio de Jesús. Miren, pero las diferencias, otra vez hay una comparación, pero Mateo nos invita a ir más adelante. Juan el Bautista, ¿no es cierto?, bautizaba, pero él mismo dice, yo bautizo con agua, pero viene alguien que bautizará con el Espíritu Santo, como lo hemos visto el anterior domingo. Invita a la conversión de los pecados. Pero aquí hay un llamado más grande. Cuando Jesús empieza a predicar, miren las dos palabras que dice, ¿no es cierto? Vuélvanse a Dios, conviértanse. No es simplemente convertirme del pecado. Aquí la palabra griega es metanoia, que es convertir la mente, cambiar de actitud. Está invitando a que nosotros tenemos que tener una nueva relación con Dios. Vuélvanse a Dios. Porque normalmente nosotros estamos acostumbrados, es una palabra que la escucho mucho, yo creo a mi manera, o Dios a mi manera. Cuando no puede ser Dios a mi manera, porque yo no soy más grande que Dios. Solo está la manera de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir esta manera de Dios? ¿Cómo puedo estar sometido en obediencia a Dios? Cuando yo me vuelvo a Él. Cuando Él está al frente, yo atrás, me adelanto. Si ustedes revisan, en el llamado a estos dos hermanos, ¿no es cierto? Son dos grupos de dos hermanos. Andrés y Pedro, ¿no? En primer lugar. Entonces, luego Juan y Santiago. La palabra que pronuncia Jesús es sígueme. Sígueme significa que Él va por delante. Y los que están detrás están pisando por los mismos pasos que Él pisó primero, que Él marcó primero. Y en este lenguaje encontramos la perfección del llamado que el Señor nos hace a todos nosotros. Todos somos seguidores
Todos tenemos que seguir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice el Señor. Entonces vamos tras las huellas de Jesús. Estamos siguiendo a Jesús. ¿Ven? Otra diferencia con Juan el Bautista. Entonces, este volverse a Dios significa que yo en humildad y sencillez no trato de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. No le trato de decir, mira Señor, creo que te estás equivocando. Esto sería mejor de esta manera. Podrías hacer esto de otra manera. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando las cosas no salen como nosotros pedimos o queremos? A veces tenemos la osadía de querer decirle al Señor cómo serían mejor las cosas. Cuando la humildad nos puede llamar a comprender que aún, perdonen la redundancia, aún lo que no comprendo y no entiendo, debería con gozo decir, Señor, que se cumpla tu voluntad, porque yo sé que tu voluntad es lo mejor para mi vida. Yo sé que tu plan es mejor que cualquier cosa que yo pueda imaginar, aunque lo que yo esté imaginando aparentemente es lo mejor para mí, para mi familia. Los planes de Dios son perfectos. Volver a Dios, ven, metanoia, cambio de actitud, porque tenemos hoy sobre todo una actitud donde nosotros nos concentramos en que lo sabemos todo, en que lo podemos todo, en que no necesitamos, pareciera ser Dios un traje de domingo, algo que usamos de vez en cuando necesitamos. Cuando en realidad, como dice la misma palabra de Dios, sin mí no pueden hacer nada. Se necesita humildad para reconocer que todo proviene del Señor, que todos los dones vienen del Señor, pero más humildad para comprender que el verdadero camino es Él. Yo soy el camino, entonces debo ir hacia Dios, volver hacia Dios, porque ese camino siempre será el correcto. Y claro, como lo dice en otra parte de la Escritura, ese camino es angosto. No es sencillo, no es fácil. Hoy vivimos tiempos, creo que siempre, pero hoy lo notamos más, tal vez por los medios de comunicación, por el acceso que tenemos a las redes sociales. Vemos cómo preferimos caminos amplios, anchos, cómodos, porque seguir a Jesús cuesta. Y muchas veces cuesta mucho. Miren, si combinamos la primera, la segunda lectura y el Evangelio, encontramos que de esa oscuridad, o sea, esta oscuridad no es simplemente del pueblo de Zabulón y de Neftalí, es la tuya, es la mía. Es desde el inicio. La oscuridad estaba desde el inicio. Entonces, miren, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Y dijo Dios que se haga la luz. Miren este significado, ¿no? Así como hubo la creación, en Cristo encontramos una nueva vida, una recreación. Las cosas que son fundamentales las encontramos en Él. Y por eso, qué luz, qué alegría, qué gozo. Porque el Señor, Él mismo nos dice en el Evangelio, yo soy la luz del mundo. Él es la luz. Él es el único que es capaz de cambiar nuestras tinieblas, nuestra oscuridad en gozo, en luz brillante. Entonces, para eso tenemos que volver a Dios. Ven, metanoia, un cambio de mente, cambio de actitud. Pero miren, aquí hay algo, esta novedad, porque también Juan Bautista hablaba de conversión, de pecados, pero hablaba de conversión, de cambiar de mente, de cambiar de actitud. Pero miren lo que comienza y pasa a ser el centro del lenguaje de Jesús. El reino de los cielos está cerca. Y va a hablar de parábolas del reino y va a enseñar sobre el reino. El reino de Dios está cerca. Y si vamos a la traducción exacta, literal, el reinar de Dios. Ese reino de los cielos que está cerca es Él. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Dios está cerca. Dios está con nosotros. Dios reina. Entonces la vida, por supuesto, cambia. Porque no reina el miedo, la tristeza, la desesperanza, el odio, el resentimiento, las divisiones de las que nos hablaba la segunda lectura. No que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pablo les llama la atención. ¿Qué estamos haciendo con Cristo Jesús?
Yo mismo, dice, no he bautizado, y da unos cuantos ejemplos, porque mi misión es anunciar el reino, de este reino que Jesús nos habla, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Dios reina en tu vida, en la mía. Dios reina en el universo. Por eso, ¿cómo termina el año litúrgico? Precisamente con Cristo, Rey del universo. Entonces la pregunta viene a nosotros. No solo debo cambiar de actitud, de mente, de comportamiento, no solo debo volver a Dios, pero debo dejar que Dios reine en mi vida. Debo reconocer que Él es el Rey. Y entonces debo someterme siempre en amor, en confianza a este Rey que está cerca. El gozo más grande que podemos tener es que Dios está cerca. Y esta es la gran diferencia, con todo respeto, a cualquier otra religión en el mundo. En todas hay que hacer cosas, hay que hacer sacrificios, hay que tener cambios de actitud. ¿Para qué? Para alcanzar a Dios o alcanzar esta espiritualidad o tener una perspectiva de lo divino. Aquí la gran diferencia es que Dios se acercó a nosotros. Dios se acercó a ti, Dios se acercó a mí. Él tomó la iniciativa. Se acercó tanto que se encarnó, se hizo hombre. Vino a habitar en menos, y el verbo de Dios hizo carne, que hemos celebrado hace poco. Y no solamente nació, sino vivió. Miren, ahí compartiendo. No vamos a encontrar a Jesús solo. Por eso no nos enseñó la oración Padre mío, sino Padre nuestro. Porque Dios construye una familia. Al mismo Señor Jesús le regaló la sagrada familia, una familia. Porque Dios se construye una familia, siempre se ha procreado a sí mismo un pueblo que es su familia. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, miren, Jesús nos muestra el inicio de su ministerio, no solamente que tenemos que seguirle, ir detrás de él, imitar, porque eso es imitar, eso significa seguir sus huellas, imitar su comportamiento, sus actitudes. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Ven? De eso se trata, volver a Dios para seguir con Él, para ir con Él tras las huellas de Jesús, pero dejando siempre que Él reine en nuestras vidas, reconociendo que Él es el reino de Dios, está cerca, porque Dios está en nosotros y con nosotros. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, por supuesto que uno llena de gozo a pesar de noticias tristes. Se llena de esperanza a pesar de cualquier circunstancia, porque Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Puede haber un gozo más grande que este. Es que nosotros tenemos otra mente y nuestra mente nos engaña y queremos ver las cosas, los resultados, queremos que todo salga como nosotros pensamos y por eso nuestro corazón muchas veces se llena de amargura y de tristeza. El reino de Dios estaba cerca. Y permítanme terminar, porque otra vez podríamos hablar. Miren, no es esto simplemente para religiosos, religiosas, sacerdotes, es para todos, ¿qué? El Señor nos llama a ser pescadores de hombres. Llama a pescadores, hombres simples. Aquí vemos el llamado a través de dos grupos de hermanos. Pero nos llama a todos a ser pescadores de hombres. Nuestra misión cuando estamos siguiendo a Jesús es que lo imitamos. ¿Y qué imitamos de Jesús? Otra vez que Él no está solo, que Él llama, que Él comparte, que Él anuncia el reino, que Él bendice. Miran cómo termina el Evangelio, cómo voy a terminar yo también. El resumen de lo que Jesús hacía. Pues nosotros estamos llamados otra vez a imitarlo, a hacer lo mismo. Esto no es para unos cuantos, esto no es para el llamado vocacional para algunas personas, no, ese es un ministerio ordenado, pero todos desde el bautismo, todos somos profetas, sacerdotes y reyes, porque somos hijos de un rey. Profetas, porque el Señor nos ha dado la misión de anunciar y denunciar. Y sacerdotes, porque cumplimos este sacrificio a través de la oración, la intercesión.
porque somos sacerdotes en eterno. El Señor se ha hecho un pueblo de sacerdotes, nos recuerda la Sagrada Escritura. Bueno, entonces, imitando, ¿qué tenemos que imitar? Como el Señor a los primeros discípulos los invitó a ser pescadores de hombres, también nosotros debemos compartir con las personas, empezando en el hogar, con vecinos, con los amigos. ¿Qué? La esperanza que hay en nosotros, el gozo y la alegría de saber que Dios está cerca, de abrir los ojos a quienes todavía los tienen velados por las circunstancias, por el dolor, por la enfermedad, de que Dios está cerca, está con nosotros. Y les decía, quiero terminar como termina el Evangelio de hoy, que es un resumen y debería ser un resumen no solo de nuestra esperanza, de nuestro gozo, es el resumen de la luz y sobre estos pueblos, sobre nuestros pueblos, sobre tu vida y sobre mi vida en oscuridad, brilló una gran luz. ¿Y qué trajo esa luz? Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Dejemos que el Señor nos enseñe. No busquemos más excusas, no entiendo la palabra de Dios. No, hoy no, ya no podemos usar. Con todo lo que hay, con el avance a través de las redes, no podemos buscar excusas para tener un encuentro cotidiano con el Señor a través de su palabra. A veces decimos, el Señor no me habla. ¿Y cómo quieres que ya te hable? La palabra de Dios, que decimos palabra de Dios cada vez que leemos, te alabamos, Señor, palabra de Dios. Nos cuesta tanto leer un versículo por día. Enseñando, el Señor sigue enseñando. Anunciaba la buena noticia del reino. Él no viene a anunciar destrucciones, maldades, no viene a decir profecías que esto te va a pasar o aquello. Anuncia la buena noticia, ese es en griego evangelion. Eso es el evangelio, las buenas noticias. Basta de estar anunciando tantas malas noticias. Estamos acostumbrados, casi enfermos por las malas noticias. El mundo, las personas, tu familia, tú, todos precisamos de buenas noticias. No son inventos, no es fantasía, no es idealismo. Las buenas noticias empiezan por la más grande buena noticia. Inicio del Evangelio de Jesucristo, así se nos ha hablado. La mejor noticia es Jesús. El reino de Dios está cerca. Y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. ¿Lo crees? Lo sigue haciendo. Y hoy vamos a tener un momento de oración especial. Si tú estás enferma, si tú estás enfermo, únete a esta oración en el momento que la hagamos. Si tienes parientes, amigos, amigas, conocidos que están enfermos, únete a esta oración que haremos. Pero vamos a pedir que el Señor cumpla esta palabra. Él ha pasado su vida haciendo el bien, sanando de enfermedades y dolencias. Qué gozo y qué alegría saber que Dios está con nosotros. Vayamos tras sus huellas y aprendamos a ser herramientas, instrumentos de buenas noticias, de sanidad y de bendición. Amén. Vamos a tener un momento especial de oración y quiero que ustedes acompañen la oración que voy a realizar y la imposición de manos que voy a hacer a través de este medio. Porque el Señor es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Y Él nos prometió que en el momento que haya algún enfermo, se llame al presbítero, que esa es la palabra anciano, que es la palabra que decimos del sacerdote, que imponga las manos y la fe del enfermo lo sanará. Y hoy hemos escuchado cómo termina el Evangelio. La luz y el gozo de Dios es que Él pasó y pasa. Hoy sigue caminando. Hoy tenemos que ir detrás de Él porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Hoy vamos a pedir por vida, por sanidad. Por favor, ten presente y acompaña mi oración con tu oración, unámonos, para que el Señor pueda también cumplir otra promesa. Cuando dos o más se pongan de acuerdo en algo, les será concedido unámonos para todas las personas. Ya seas tú que estás viendo esto,
que estás escuchando esto, ya sea un ser querido, un amigo, un conocido, un familiar. Presentemos ante el Señor con confianza al mismo Dios que pasó sanando toda enfermedad y toda dolencia. Amado Padre, bendito Dios, estas no son mis manos, sino herramientas para hacer las tuyas. Señor, tú nos llamaste a ser pescadores de hombres y tú nos has pedido ir y orar, imponer manos sobre los enfermos y estos sanarán. Señor, hoy suplicamos que cumplas tu palabra. Por tu amor, por tu misericordia, no por el poder de nuestra oración, sino porque tú eres un Dios bondadoso, eres un Dios que estás cerca. Hoy imploramos y pedimos, Señor, que tú sanes. Sana a cada una de las personas que estamos pensando y mencionando. De aquellas que conocemos, sana, Señor, Adriana, sana, Paola. Sana a las personas, Señor, que piden nuestra intercesión. Sana a estos tus hijos y tus hijas de todas sus enfermedades, de toda dolencia. Sana, Señor, a las personas que sufren en su cuerpo con cualquier tipo de enfermedad. Sana, Señor, a las personas que sufren en su espíritu, con cualquier lejanía, culpa, error o pecado. Sana a las personas que sufren en su mente y en su alma. Aquellas que tienen dolor emocional, que han sido lastimadas, traicionados, heridos. Sana todo tipo de enfermedad emocional, espiritual, física. Sana, Señor, porque el signo maravilloso de tu presencia en medio de nosotros fue precisamente la sanidad. Tú viniste a restaurarnos, tú viniste a darnos en medio de nuestra oscuridad una luz que nos ha llenado de gozo. Hoy te pido, Señor, que tú derrames sanidad sobre todos, para que vuelva el gozo y la paz, para que donde está la oscuridad del miedo, de la tristeza, de la duda, resplandezca, Señor, una nueva actitud. Que todos los que están enfermos, como los familiares, todos nosotros, podamos volver a ti con confianza, caminar tus caminos estando a tu lado, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Que tu amor nos sane y nos bendiga. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.